¿Y quién mejor para hablar de estos personajes y de estos temas que el maestro Jesús Lemus, un periodista de a pie, un hombre perseguido en tiempos de Calderón y quien compartió largas jornadas al interior de Puente Grande con este personaje conocido como el Grande? Querido Jesús Lemus, muchas gracias por estar al pendiente y te agradezco que hagas posible este enlace en este espacio de esta familia que también es tuya. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Un placer y sabes que aquí estoy a tus órdenes cuando la noticia lo amerita y creo que este es el caso que ya estás dando a conocer de que Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande pues sale de la lista del Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, eso en pocas palabras o en palabras más llanas, mi querido Vicente, significa que el gobierno de Estados Unidos ya no tiene ningún reclamo económico sobre las propiedades o la riqueza que pudo haber acumulado este narcotraficante a lo largo de su vida criminal realizada en México al amparo del cártel de los Beltrán Leiva. Tengo entendido, de acuerdo a lo que leo precisamente del reporte de Sin embargo MX, que se encuentra libre. ¿Tú tienes información sobre esto, Jesús? Sí, por supuesto, mi querido Vicente, yo lo consigno también de manera muy precisa en el libro El Licenciado, publicado en octubre del año pasado, que se nutre pues, de mucha información vertida por el propio Sergio Enrique Villarreal. Villarreal Barragán se encuentra libre desde hace por lo menos 2 años, es decir, no está dentro de una prisión. Acude con algunos de los oficiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, se reporta, está bajo supervisión judicial, pero no está pisando desde hace por lo menos 2 años ninguna prisión federal, ni ninguna prisión de ningún tipo en Estados Unidos, precisamente como parte de los acuerdos de haberse declarado un testigo protegido del gobierno norteamericano y de haber aportado elementos, muchos y muy suficientes, para poder llevar a cabo muchas de las pesquisas que lleva a cabo el gobierno federal norteamericano. Entre ellas, por supuesto, está y destaca los indicios que dieron con la detención de Genaro García Luna. Por eso también desde un principio, mi querido Vicente, aquí lo dijimos, en este espacio, en tu espacio de Sin Censura, lo dijimos que Sergio Enrique Villarreal sería un testigo bien importante para el caso García Luna, y mira, se está confirmando porque ya sale de la lista del Tesoro, de la lista negra del Tesoro de Estados Unidos, pero efectivamente, Sergio Enrique Villarreal no está pisando prisión, es más, recibe un sueldo. Te miento si en este momento te digo el monto actualizado, pero recibe al menos hasta octubre del año pasado, estaba recibiendo un salario por parte del gobierno norteamericano, algo así como $1,200 cada mes, y aparte de que estaba siendo pagado en su departamento allá en una parte del estado de Texas. Tampoco puedo decirte la zona, no quiero cometer un error, una imprudencia, que luego también me vaya a costar a mí en términos jurídicos con el gobierno norteamericano. Ya ves cómo son los gringos, pero está en una parte del estado de Texas donde está pagado su manutención, su departamento, los gastos de su familia, la colegiatura de algunos que ha registrado como sus hijos, pues a cuenta del erario del gobierno norteamericano. A ver, Jesús, al Grande se le atribuye haber contribuido para el arresto por parte de la justicia de Estados Unidos de la Barbie, del Mochomo, del Rey Zambada, hermano de el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada. ¿De qué platicaban cuando estaban en Puente Grande? ¿Qué es lo que hace pez gordo, si me permites la expresión, a el Grande? Bien fácil. Bueno, te pongo el antecedente, mi querido Vicente, ya en alguna ocasión también lo comentábamos. Cuando estábamos en prisión, yo estuve en la cárcel federal de Puente Grande y me tocó estar algunos meses justamente en el sector de tratamientos especiales de la cárcel federal de Puente Grande, donde estaba el Grande, y el Grande pues era prácticamente el rey de la prisión, porque separaba la prisión al momento en que él se movilizaba. ¿De qué platicábamos? Platicábamos de todo, pero platicábamos básicamente de sus aventuras, de sus ondas que se traía y de cómo en aquel momento el Grande, estando en prisión, él se decía un amigo íntimo de Genaro García Luna y un protegido del presidente. De hecho, Genaro García Luna siempre, Sergio Enrique Villarreal siempre se refirió a Genaro García Luna
como el licenciado. Él fue el que me contó aquella historia de por qué el mote de licenciado, porque ese era el nombre clave dentro del cártel de Sinaloa y dentro del cártel de los Beltrán Leiva, porque te acordarás que en aquel tiempo, cuando, bueno, me toca estar en prisión justamente con él, entre finales del 2010 y principios del 2011, me toca coincidir en algunas áreas de la prisión federal, pues en ese momento el cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, que todavía era comandado y dirigido por el Chapo, formaban una organización independiente de ellos, aparte, que se llamaba La Gerencia. Y en esa organización de La Gerencia, que estaba al frente en aquel momento, el que luego también fue detenido por declaraciones de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el famoso, el LIC y el mini LIC, los Damaso López Núñez y Damaso López Serrano. Ellos eran los que se encargaban justamente de la gerencia. Y ahí contábamos, mi querido Vicente, ahí contábamos en la prisión, ahí me contaba y yo escuchaba las pláticas y ahí yo le preguntaba y ahí me respondía y ahí hacíamos la tertulia de la plática, pues porque justamente estábamos encerrados las 24 horas del día, no teníamos mucha cosa que hacer. Él sí salía, él sí lo sacaban al comedor a comer tranquilamente, lo regresaban, si le dolía la cabeza, pues lo sacaban a enfermería, regresaba ya con algún medicamento y ahí estaba. Si él quería llamar por teléfono, pues lo sacaban de la celda y lo ponían al teléfono, pero al resto de la población penitenciaria, pues nos tenían mordiendo rejas completamente. Pero lo que platicábamos eran justamente esas historias de relación que tenía Sergio Enrique Villarreal Barragán con Genaro García Luna y con el propio Felipe Calderón. Y entre esas historias que se contaban, te lo cuento aquí, mi querido Vicente, pues está aquella reunión que se estableció a principios del 2006, justamente apenas estaba siendo declarado presidente electo Felipe Calderón, cuando Sergio Enrique Villarreal, junto con Arturo Beltrán Leiva y este señor Ismael Zambada García, se reunieron en Culiacán para ver la posibilidad de que el nuevo gobierno que iba a llegar en ese entonces, que era el de Felipe Calderón, pues colocara a alguien de sus confianzas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en esa reunión es donde se acuerda pagarle $20 millones al presidente Felipe Calderón para que pusiera a Genaro García Luna al frente, porque ya para entonces Genaro García Luna era un hombre de muchas confianzas para el cártel de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa, concretamente para la gerencia, que te digo. Y entonces eso es lo que platicábamos. Ahí se cuenta esa historia de que Genaro García Luna pues fue invitado por Felipe Calderón a formar parte de su gabinete como secretario de Seguridad Pública, pues nada menos que a petición del cártel de los Beltrán, del de Sinaloa y de la gerencia. Y ese fue el pago. ¿Por qué se volvió el hombre de confianza, o este pez tan gordo? ¿Por qué se vuelve el grande dentro del gobierno de Felipe Calderón? Pues por una sencilla razón. Un hermano de Sergio Enrique Villarreal Barragán, de nombre Alonso, está casado con una hermana del senador Anaya, del que fue senador por el estado de Coahuila, del senador panista Guillermo Anaya, y Guillermo Anaya era compadre, pues, y además de los hombres de confianza del presidente Felipe Calderón. Eso es lo que lo hace convertirse en un hombre de mucha confianza, porque a través de Guillermo Anaya, Sergio Enrique Villarreal Barragán es el que se convierte en el interlocutor de las políticas públicas de combate al narcotráfico del gobierno federal con los grupos del narcotráfico, principalmente los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, pues que él estaba también coordinado en esa estructura. Por eso Sergio Enrique Villarreal llega a conocer a plenitud cómo estaba todo el entramado de corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, porque él era parte de eso y estaba cerca del presidente de la República gracias a su hermano, que era cuñado de Guillermo Anaya, que era compadre del presidente Felipe Calderón. Esa es la razón por la que Sergio Enrique se convierte en ese pez tan grande y hoy en una figura tan importante para el gobierno de Estados Unidos, para comenzar a escudriñar en el pasado de cómo se dieron esas relaciones del narcotráfico. Recordemos que también Sergio Enrique Villarreal Barragán pues fue comisionado prácticamente por el presidente de la República, Felipe Calderón, y esto te digo, palabras de él, palabras contadas por él,
cuando estabas justamente en el área de tratamientos especiales de la cárcel federal de Puente Grande, palabras contadas por él, le encargó que hiciera un solo cártel a nivel nacional para poder pacificar al país, para poder entregar cuentas alegres, mientras se decía que se estaba combatiendo a la delincuencia a través de la famosa guerra contra el narcotráfico, pero Sergio Enrique Villarreal estaba tratando de negociar con los principales jefes de los principales cárteles, y te hablo del cártel de los Arellano Félix, el cártel de Juárez, los cárteles de Michoacán, como los Caballos Templarios y la Familia, con los Zetas y con los Golfos, estaba tratando de llegar a un gran acuerdo para hacer una sola organización criminal que estuviera controlada y comandada justamente desde Los Pinos entonces. Así. A ver, entonces te dijo a ti el Grande que Felipe Calderón también estaba metido en relaciones con el crimen organizado, con el narcotráfico. ¿Estoy entendiendo bien? Por supuesto que lo estás entendiendo perfectamente bien, mi querido Vicente. Me lo comentó a mí en la cárcel de Puente Grande, donde estuvimos juntos. Ahí fue cuando Sergio Enrique Villarreal comentó que el presidente era su amigo y que el presidente era el que le daba instrucciones a Genaro García Luna para con él llevar a cabo esos acuerdos de negociación con el narcotráfico. Incluso refirió, y yo lo he plasmado también de manera puntual en el libro El Último Infierno, comentó cómo le llevó en 2 ocasiones maletas de dinero al presidente Felipe Calderón en Los Pinos. Y ahí está la información, esa información se publicó ya. A ver, mi querido Jesús, si se le atribuye a El Grande la caída del Mochomo, la caída de García Luna, la caída de la Barbie, la caída del Rey Zambada, ¿El Grande nos va a llevar a Felipe Calderón? Sin duda alguna. Sin duda alguna, El Grande es la única puerta, es el único hilo conductor que puede llevar a la justicia norteamericana. A la mexicana ya lo dudo, la verdad, mi querido Vicente, por la justicia norteamericana puede llegar a Felipe Calderón únicamente a través de las declaraciones de Sergio Enrique Villarreal Barragán. Y son declaraciones certeras, mi querido Vicente. Nada de que como lo hacía antes el gobierno, creaba sus testigos protegidos, y cuando declaraban a favor del Ministerio Público sí les daban credibilidad, pero cuando declaraban a favor del detenido, los testigos protegidos eran mentirosos porque eran criminales, ¿sí? En Estados Unidos la figura de testigo protegido vale para los dos lados, y en este caso estamos viendo muy claramente cómo Sergio Enrique Villarreal, las declaraciones que ha hecho han sido certeras, porque ya mencionaste la lista de los que han caído: el Rey, el Mochomo, la Barbie, el propio Genaro García Luna. La caída de él es producto de las declaraciones, de la información que ha vertido de manera muy certera Sergio Enrique Villarreal Barragán. Incluso, déjame agregar, mi querido Vicente, las declaraciones que vertió en su momento, o que ha estado señalando el propio Sergio Enrique Villarreal, fueron también la base para que se iniciara la investigación contra el general Salvador Cienfuegos. Entonces, son certeras. Y por supuesto, coincido, o más bien yo reitero esta posibilidad de que El Grande es el único hilo conductor que puede llegar a Felipe Calderón y relacionarlo claramente con el narcotráfico, como ya tanto lo hemos dicho algunos periodistas en trabajos de investigación independiente, pero que hasta el momento pues ningún órgano judicial ha reaccionado a esos señalamientos. No quiero comprometerte, lo que se pueda y hasta donde se pueda, pero ¿tú has platicado con El Grande en estos 2 años en los que ya está en libertad? No he platicado con él directamente. No he platicado con él directamente. ¿Tienes idea te han contado cuál es la perspectiva del Grande a través de estos puentes de comunicación sobre el caso de Genaro García Luna? Por supuesto, sé que Sergio Enrique Villarreal, por eso fue sacado ya de la lista negra del Departamento del Tesoro, porque es parte de los acuerdos, respetar la fortuna. Desconozco, no tengo conocimiento a cuánto ascienda la fortuna de Sergio Enrique, que es la que está ahorita pendiente y jugando ahí, porque su libertad ya está asegurada. Mientras ponga a más gentes, él va a seguir libre sin ningún problema. Lo que está ahorita en juego es su fortuna. Su fortuna sí desconozco dónde esté y cuánto dinero sea, pero sin duda, al ser la cabeza principal o una de las cabezas principales de
del cártel de los Beltrán Leiva, pues seguramente fue muy voluminosa esa fortuna. Entonces, eso es lo que se está jugando. No me quiero perder en la pregunta, ni le estoy dando vueltas, por supuesto, pero concretamente por otras fuentes, por lazos de comunicación, sé que Sergio Enrique Villarreal está jugándose el todo por el todo en este proceso de Genaro García Luna, porque una vez que lo hunda, porque además déjame decirte que Sergio Enrique Villarreal se sintió en un momento determinado traicionado por Genaro García Luna, porque supuestamente la detención de la que él fue objeto allá en el 2010 había sido, dicho por él mismo, por el Grande, había sido un pacto entre los Beltrán Leiva y el propio García Luna para mantenerlo únicamente recluido en prisión durante unos meses y después darle la libertad. Pues por supuesto que no se le dio la libertad, fue extraditado a Estados Unidos y allá sí se las vio muy difícil y por eso decidió, porque se sintió traicionado, decidió dar sus declaraciones contra Genaro García Luna. Lo que hoy se da en la perspectiva de estos lazos de comunicación que se pueden entender al buen entendedor, pues es que él está jugando la posibilidad de tomar una nueva personalidad, ser una nueva persona, vivir independientemente de todos los problemas, desaparecer de la faz de la tierra y convertirse en un ciudadano normal, un ciudadano X más del gobierno de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, alejado ya de todos los conflictos de las drogas. Para cerrar, maestro, ya quedó claro establecido lo del Grande, quien sale de la lista negra del Departamento del Tesoro, que viene haciendo algo así como la unidad de inteligencia financiera que congela bienes en México, tan mencionada con la salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez. Maestro, mencionabas al general Salvador Cienfuegos y hace un par de días reapareció en lo que muchos podrían considerar como un acto de provocación. ¿Te acuerdas lo que dijeron de Emilio Lozoya, que se había exhibido en un restaurante caro en Las Lomas, que había sido un acto de provocación? Pues muchos consideran también un acto de provocación que reaparezca el general Salvador Cienfuegos, muy risueño, muy amistoso, en la entrega de los premios José Pagés, y rodeado de muchos de los rivales o enemigos políticos de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba ahí José Narro, estaba Ildefonso Guajardo, estaba la propia Beatriz Pagés, la hija de José Pagés Yergo, miembro de este grupo de Claudio X González y Va por México, estaba Gustavo Madero, y sobre todo me llamó la atención que se saludaron muy efusivamente el general Salvador Cienfuegos y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. ¿Qué reacción tienes tú? ¿Qué opinión tienes tú de la reaparición en sociedad del general Salvador Cienfuegos, a quien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rescata de las autoridades estadounidenses luego de haber sido arrestado en suelo estadounidense y después de que se le fincaran cargos por narcotráfico? Regresa a México, pero ojo, es el mismo Salvador Cienfuegos que defendió a sus soldados durante la desaparición y posteriormente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el que fuera secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto del caso Tlatlaya, un personaje oscuro. Dime tú qué piensas de esta reaparición en sociedad del general Salvador Cienfuegos, si me permites preguntártelo, maestro. Pues yo siento, mi querido Vicente, conociendo la personalidad del general Salvador Cienfuegos, que es un hombre aventado, arrojado, es un hombre valiente, diría yo. Siento que ni siquiera está tentando a la suerte al aparecer de manera pública, como lo hizo en un momento, ya referías tú a Emilio Lozoya. El general Cienfuegos se sabe y se siente, por supuesto, protegido por la cofradía de generales que controlan la Secretaría de la Defensa Nacional, los generales que han copado prácticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo orillaron al presidente López Obrador a mantener una postura diplomática frente al gobierno norteamericano para rescatar a un acusado de narcotráfico. Son los 42 generales de la Secretaría de la Defensa Nacional los que obligaron también al presidente de la República para que el fiscal Alejandro Gertz Manero
omitiera cualquier posibilidad de investigación de narcotráfico sobre este personaje. Entonces, lo que estamos viendo, y si lo vemos rodeado pues de representantes del neoliberalismo o de las administraciones, por lo menos PRI y del PAN que gobernaron anteriormente, pues la verdad es que siempre ha sido parte de ese equipo. Recordemos que él era de los hombres más cercanos y más confiables del propio Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que sigue navegando, sigue nadando en sus aguas muy tranquilas el general, porque él sabe de la fuerza que tienen los 42 generales que controlan la Secretaría de Defensa Nacional y que son los que han empujado al presidente López Obrador a tomar estas decisiones. Uno, rescatarlo de Estados Unidos, traerlo a México con el cuento de que se le iba a investigar y a juzgar posiblemente. Dos, a indicar, por supuesto, a la Fiscalía General de la República para que cesara cualquier tipo de investigación sobre él y, pues, por supuesto, a darle total inmunidad política, inmunidad judicial en México. Entonces, yo veo a un general Cienfuegos muy tranquilo, pero también insisto, mi querido Vicente, lo que también ya hemos dicho, en Estados Unidos no se les ha olvidado. En Estados Unidos es una espina que tiene muy clavada el aparato de justicia, la liberación del general Cienfuegos, y en Estados Unidos siguen las investigaciones, por supuesto, en contra del general Salvador Cienfuegos, porque las evidencias de su relación con el narcotráfico y de protección con el cártel del H2, allá en el estado de Nayarit, pues por supuesto que están vigentes y se sigue trabajando en ello. Por eso yo pienso también que el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán podría aportar también algunos elementos con relación a esta investigación. Por eso vemos que el gobierno norteamericano pues está apapachando al grande y lo está cuidando porque encontraron una mina de oro en todas sus declaraciones que están resultando pues verídicas, porque hay que señalarlo también, Vicente. Sergio Enrique Villarreal fue un actor preponderante del narcotráfico en la administración del presidente Felipe Calderón y conoce a fondo todos los hilos, cómo se movieron, cómo se tejieron todas las marañas de corrupción, y por supuesto que esto él lo está capitalizando para su beneficio personal, pero lo vamos a ver con un efecto secundario también en el caso del general Cienfuegos. Hoy más que nunca amerita que usted busque el licenciado, autoría del maestro Jesús Lemus. Querido Jesús, hoy invito a la gente, si quiere conocer un poco más de este escabroso mundo, de este complicado mundo, que lean tu libro para que entiendan el poder que tenía Genaro García Luna, el narco, y visto también desde la perspectiva del grande, quien se refería precisamente al superpolicía García Luna como el licenciado. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que busque el libro y para que te apoye en redes sociales? Porque mucho podrás aportar desde tus trincheras independientes para entender todo esto que ocurre en nuestra realidad. Sí, mi querido Vicente, te agradezco esta posibilidad que me das de poder platicar contigo esta información, de poder platicarla así de manera pues muy directa y muy precisa, pero también comentarle a la audiencia que, bueno, más información al respecto, y aprovecho el comercial que me permites, pues lo pueden encontrar en dos libros, en el libro El Licenciado, publicado en octubre por HarperCollins, octubre del 2020, y también en el libro de Jaque a Peña Nieto. También hay relación del general Cienfuegos en el de Jaque a Peña Nieto. Todos estos dos libros, tanto El Licenciado como Jaque a Peña Nieto, editados por HarperCollins, pues ahí están en las librerías, y ahí contiene más a fondo esta información, mi querido Vicente, que poco se difunde, y gracias por esta posibilidad de permitirme esta plática, y pedirle también a la gente, pues si me pueden apoyar. Estoy en redes sociales como @LemusBarajas, en Twitter y en Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas. Pues te agradezco mucho, maestro. Un abrazo y gracias por estar siempre al pendiente de estos espacios sin censura, de esta familia de la que formas parte. Gracias, te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Gracias, Jesús. Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.